Muy buenas tardes. Seguimos en nuestra Expo España Destiny Real Estate, donde estamos hablando de temas muy relevantes en una inversión en España, una inversión inmobiliaria. Hemos tenido tres pláticas hablando de Costa del Sol, hablando del tema fiscal, el tema de Barcelona. Y ahora vamos con nuestro tema estelar y nos acompaña nuestro querido amigo Jordi Roca, quien es director de una de las firmas más importantes de abogados en España, GD Global Mobility. Y hoy va a compartirnos todo lo relacionado de cómo migrar, o bueno, las maneras más fáciles de migrar a España. Muchísimas gracias, Jordi, por este espacio. Un placer estar con vosotros, Óscar. Un saludo para todo Iberoamérica. Muchas gracias. Jordi, vamos a empezar con este tema de migrar. Tenemos dos temas importantes que vamos a tocar el día de hoy, donde me gustaría que profundicemos, que es el tema de la Golden Visa, ¿no? Y podemos iniciar, ¿cómo surge la Golden Visa? ¿A raíz de qué? Sí, efectivamente, la Golden Visa es un programa que implementa el gobierno español en el año 2013, en unos momentos en los que todo el mundo habíamos sufrido un cierto golpe económico, una recesión económica desde finales de 2008, 2009 y sobre todo 2010. El gobierno en aquel entonces decidió incorporar un paquete de medidas de incentivación de la economía y creó una ley que se llamaba Ley de Emprendedores, que recogía esos incentivos de tipo fiscal, de tipo mercantil, que lo que procuraban, en definitiva, era atraer inversión y talento a España, y a veces inversión y o talento en España. Era un programa que estaba pensado para explotar de alguna manera aquellos aspectos en los que España puede destacar. Puede ser calidad de vida, como puede ser puente entre dos macro regiones económicas como es la Unión Europea y Latinoamérica, su posición central a nivel horaria y nuestras capacidades logísticas de transporte. Y de entre todas esas medidas se establecía la Golden Visa, que es un programa muy específico que concedía o que concede el permiso de residencia en España vinculado a una inversión, entre otras una inversión inmobiliaria. Y ese permiso de residencia, y esto era lo novedoso en aquel momento, es un permiso de residencia que no presupone ni exige un periodo mínimo de estancia física, de estancia efectiva en el país, con lo cual pasa a convertirse un poco en una carta, una posibilidad que el inversor tiene ahí, que puede en cualquier momento decidir usarla, trasladarse a España o mantenerla y simplemente hacer visitas puntuales o realizar otro tipo de inversiones. Muy interesante, la verdad es que el tema de la Golden Visa para mí ha sido una agradable sorpresa. España es un país maravilloso donde tanto México como toda Latinoamérica nos consideramos muy cercanos y muy conectados a este país, ¿no? Entonces, tener esta opción, y muchas veces lo estamos llamando como el plan B, ¿no? Porque tú lo acabas de decir ahora, tienes la opción que puedes ejercerla en el momento que tú desees, ¿no? Háblanos un poquito o háblanos más a detalle de la Golden Visa. Sí, si me permites, he preparado un documento Claro, un poco de soporte para que pueda explicar un poquito más en detalle y voy a compartir. claro. Me avisáis me avisas por favor cuando la estés Perfecto. viendo. Ya se ve perfecto. Bueno, pues como decíamos, la Golden Visa es un programa que está vinculada o con una finalidad clara de atracción de capital extranjero, en diferentes formas. En el caso de la inversión inmobiliaria, es una exigencia, un requisito que esa inversión, por lo menos 500.000 euros, sean libres de carga, es decir, que no hayan vinculado a financiación bancaria.
esos 500.000 en un inmueble o inmuebles o terrenos comerciales, oficinas, etcétera, una o varias, pero independientemente de su importe total, 500.000 euros estén libres de carga, y es una residencia que se concede al inversor o inversora, a su cónyuge, a los hijos menores de 18 años y a hijos mayores de 18 años que sean dependientes, que aún sean miembros, por así decirlo, de la unidad familiar, y de los ascendientes. Una ¿Cuáles pregunta ahí son? aprovechando, Sí, aprovechando, perdón. Jordi. Hablas de una inversión inmobiliaria. Hemos tenido preguntas por parte de nuestros inversionistas si también se puede hacer en un negocio, por llamarlo de una manera. Bueno, la Golden Visa se puede obtener a través de la inversión en participaciones. En ese caso, el requisito de inversión es de 1.000.000 euros. Ah, ok. Eh, Muchos de los clientes nos preguntan, bueno, pero si yo incorporo una persona jurídica a una empresa y esa empresa realiza una compra de bien inmueble, ¿eso daría lugar a la Golden Visa? Pues daría lugar si el inversor posee el 51% de las participaciones de la organización de la persona jurídica que compra la empresa. Y esa sería inversión inmobiliaria, e inversión en participaciones en una sociedad española sí que requeriría que fuera de 1.000.000 de euros. Ah, ok, perfecto. Bien, algunas de las ventajas ya las he mencionado, entre ellas la no exigencia de un periodo mínimo de estancia en España, y esto comporta como principal impacto que no se genera ningún tipo de vinculación fiscal a España en cuanto a residencia fiscal. Es decir, la persona que tenga un permiso de residencia no adquirirá la condición de residencia fiscal en España a menos que permanezca en España más de 183 días en año fiscal, que en España, entiendo, igual que en la mayoría de países de Latinoamérica, es de enero a diciembre. Esto a veces es una opción positiva y a veces es lo contrario. Es decir, hay zonas en España, comunidades autónomas, provincias con unos regímenes fiscales muy atractivos que hacen que una persona tenga interés en adquirir esa condición de residente fiscal, precisamente porque la carga fiscal que va a encontrar en España como residente fiscal va a ser inferior. ¿De acuerdo? Pero en cualquier caso, si lo pensamos como un plan B, como una carta guardada que podamos utilizar en cualquier momento, la Golden Visa por sí no exige o no presupone la residencia fiscal en España. La Golden Visa, como cualquier autorización de residencia en España, permite un libre acceso a toda la zona Schengen, que comprende la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza, y sin necesidad de que no existen fronteras entre nosotros, sin necesidad de tener que solicitar un visado de estancia, siempre que sea por un periodo de 90 días, en un periodo de 180. La Golden Visa automáticamente incorpora el derecho a trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia para el inversor o inversora y su cónyuge. Esto es importante porque también con frecuencia nos encontramos inversores que en principio no tienen intención o no es su primer motivo, su primer impulso de establecer una actividad económica en España, pero que en España, tú sabes, hay una comunidad latinoamericana muy grande en zonas como Barcelona, Madrid, Valencia, Andalucía, etcétera, y que conforme van conociendo, digamos, a través de esa Golden Visa, conocen el país, y cuando conocen el país descubren muchísimas posibilidades económicas. Entonces, nos ocurre con bastante frecuencia que ese inversionista decía, no, bueno, yo quiero pasar temporadas en la Costa Brava, poder disfrutar un poco de Europa, pues al año pues ya nos está planteando, oye, vamos a hacer un análisis fiscal para ver qué implicaciones y qué proyecto podemos desarrollar. Una gran ventaja de cualquier tipo de residencia, de permiso de residencia en España para cualquier nacional o ciudadano de Latinoamérica es la posibilidad de obtener el pasaporte español tras 2 años de residencia en España. Esto yo creo que es un factor decisivo, sobre todo ya no solo para quizá el inversor, sino para sus hijos, pues para poder acceder a un pasaporte europeo que, entre otras, da acceso laboral a un mercado de más de 500 millones de personas y una de las primeras economías del mundo. Por las vinculaciones históricas obvias que tenemos Claro. a un lado y a otro del océano, España da un trato diferenciado a los nacionales de Latinoamérica. En general, la nacionalidad española se adquiere después de 10 años de residencia, pero en el caso de los nacionales latinoamericanos es de 2 años.
Otra ventaja de la Golden Visa, siempre la pongo en contexto. Hay una tramitación fast track y siempre digo, en el contexto de los estándares de tramitación burocráticos que hemos tenido tradicionalmente en España, la tramitación de la Golden Visa es un auténtico paraíso. ¿Por qué? Primero, porque permite tramitar directamente desde España sin necesidad de acudir a un consulado español, sin necesidad de duplicar la documentación. Es una tramitación, es una solicitud que se concede en 3 semanas. Y es que de nuevo, en este caso estamos hablando de timings que no admiten comparación ni siquiera en nuestro entorno inmediato y que hace que efectivamente con un par de viajes a España el solicitante puede obtener esa tarjeta de identidad de extranjero vigente inicialmente por 2 años y prorrogable por periodos de 5 años de manera indefinida hasta que se obtenga el pasaporte sin prácticamente tener una implicación de farragosa en cuanto a documentación, en cuanto a procesos, en cuanto a comparecencia. Pues son unas de las principales ventajas. Como he dicho, se concede inicialmente por 2 años y se renueva por 5 años. Y, digamos, sí que estamos encontrando, evidentemente, tener que viajar a España desde Latinoamérica puede ser, en fin, no es un viaje corto, pero sí que este proceso de renovación sí que permite adaptar los plazos a la agenda del solicitante. Es decir, una vez se ha concedido la autorización de residencia, la tramitación de la tarjeta de identidad de extranjero no tiene un plazo mínimo, un plazo concreto en el que se tiene que viajar a España, sino que se puede adaptar. Por ejemplo, ahora nos acercamos a periodos navideños, pues es un buen momento. Seguro vamos a recibir muchos de los clientes a los que hemos obtenido la Golden Visa van a aprovechar este impasse de escuela de niños, de ellos mismos, bueno, pues para hacer un viaje a Europa, disfrutar un poquito del continente y finalizar la tramitación de la tarjeta de identidad extranjera. Estas son a grandes rasgos las ventajas que ofrece la Golden Visa y el proceso de incorporación. Y nos puedes hablar un poquito nuevamente de ese proceso. Vamos a empezar. Yo estoy interesado en la Golden Visa. Normalmente, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Bueno, lo primero es identificar el producto a través del cual, o sea, el tipo de inversión que se va a realizar. En el caso de una inversión de un bien inmueble, digamos, las 2 primeras acciones que vamos a necesitar es la apertura de una cuenta bancaria en España y la obtención de un número de identidad extranjero a nivel fiscal para que se pueda cumplimentar, para que la Administración española tenga identificado al nacional extranjero. Estos serían los 2 primeros pasos. La apertura de una cuenta bancaria se exige la presencia para, digamos, su formalización, su percepción, exige la comparecencia del interesado. Normalmente lo que hacemos con los clientes es que cuando vienen aprovechamos ese viaje, que puede ser de una misma mañana, que tú ves perfectamente, en algún caso ha sido, estoy unas horas en Barajas o unas horas en Barcelona, pues para comparecer ante la oficina bancaria con el que ya hemos previamente acordado todos los términos de la cuenta bancaria y comparecer ante el notario para conceder poderes para que nosotros podamos actuar en su nombre en todo lo referente al resto de pasos que vamos a continuar. Estos son los 2 primeros pasos. Después de todo el proceso de adquisición en este caso, un inmueble, de validación, diligence, digamos, de concreción de los acuerdos de arras, en acuerdo de compraventa y del proceso de compraventa, que también se puede hacer desde remoto, con apoderamiento. Después, una vez se ha formalizado la compraventa, se debe inscribir la nueva propiedad en el registro de propiedad, que es una figura importante en España porque, digamos, reviste de completa seguridad jurídica todo el proceso de adquisición. Y una vez tenemos la nueva propiedad inscrita en el registro, ya podemos proceder a la solicitud de la Golden Visa, que, insisto, se puede hacer desde España directamente o se puede realizar a través de un consulado español, aportando el documento de inversión que acredita la inversión, los documentos familiares, certificados de nacimiento, certificados de matrimonio y muy poca documentación más, un poco identificativa para poder presentar. Y si esto se tramita ante el consulado, será concedida la visa en 10 días y esa visa dará opción a tramitar el permiso de residencia y si se tramita desde España será en 3 semanas, transcurridas las cuales tendremos una resolución y en el momento que la persona pueda comparecer en España ante una comisaría de policía para la toma de huellas y posterior entrega de la tarjeta de identidad extranjera. A grandes rasgos, estos son, digamos, los momentos en los que se divide el proceso de tramitación.
No, pues realmente es muy, muy, muy sencillo, ¿no? Es la compra de la propiedad que esté escriturada, con escritura de documentos personales, básicos, Ujú. y inmediatamente en 3 semanas tienes tu residencia española. Pues muchísimas gracias. Muy interesante este tema de la Golden Visa, y sabemos que hay otra opción que acaba de nacer, ¿no? Ahí está la ley de memoria democrática, no sé si lo estoy diciendo correctamente, y creo que también es otra opción para pues, nuestros ciudadanos, tanto mexicanos como latinoamericanos, para acceder a la ciudadanía española, ¿no? Correcto, yo creo, esta ley ha sido aprobada actualmente, pero yo creo que en general lo que se ha producido en los últimos 15 años, primero con la ley de memoria histórica, Ujú. después con la ley de sefardíes y ahora con la ley de memoria democrática, es un poco la respuesta desde España a una cierta conciencia de obligación que tenemos para con Latinoamérica, que durante tantos siglos, pero especialmente también en los últimos 60 años, recibió y acogió y trató correctamente a todos los españoles que por motivos económicos o políticos migraron a Latinoamérica, ¿no? Y que no estábamos teniendo ese punto de justicia para con los descendientes y para con los nacionales de Latinoamérica. Como hacía la ley de memoria histórica en el año 2007 y la ley de sefardíes en el año 2011, la ley de memoria democrática lo que pretende es reconocer la condición nacional de vinculación nacional a España para todos aquellos que sean hijos o nietos de español de origen, es decir, de español nacido en España. Por tanto, directamente todas aquellas personas que tengan un antecedente familiar de hasta segundo grado, que hubieran nacido en España y que marchó a Latinoamérica por el motivo que fuera, establece diferentes motivos, políticos, económicos, pero al final, por cualquier motivo, esas personas podrán obtener el pasaporte español y el reconocimiento de su nacionalidad. También podrán obtenerlo todas aquellas personas que ya siendo, que por diferentes cuestiones no pudieron acogerse a la ley de memoria histórica, pero cuyos padres sí que lo hicieron. Es decir, en aquel momento se reducía a las personas que podían acreditar la condición digamos, de sujetos de la ley y sus hijos e hijas menores de 18 años. Y quedaron muchos casos de personas que por meses a veces pues ya habían cumplido la mayoría y no podían beneficiarse, ¿no? Bien, pues esta ley de memoria democrática también incorpora la posibilidad para los familiares de personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de la ley de memoria histórica de poder obtener el pasaporte español. Muy interesante, digo. Ahora sí que España está abriendo sus brazos a toda Latinoamérica, y creo que es una gran oportunidad, ¿no? Estamos viviendo justamente en este lado, estamos viviendo incertidumbre, estamos viviendo pues, muchos cambios políticos que no sabemos hacia dónde van. Entonces, tener esta opción como plan B y como está estructurada, pues digamos, la mancuerna perfecta, ¿no? Efectivamente, digamos, es un proceso que se retroalimenta, es decir, España, en fin, cuando empezamos profesionalmente nuestras carreras, no había tanto ciudadano, por ejemplo, mexicano en España, ¿no? Claro. Conforme han ido llegando, digamos, España ha reconocido en esas comunidades de mexicanos, de chilenos, de latinoamericanos, en definitivamente, todo lo que pueden y todo lo que aportan, y al mismo tiempo también eso ha permitido que los mexicanos, los latinoamericanos vean en España una oportunidad. Este programa de Golden Visa al final lo que ofrece es una opción, es una inversión que conduce a una opción. Esa opción se puede ejecutar, el trasladarse a ir a España, o no ejecutar, igualmente obtener beneficios, pues a la hora de poder establecer negocio, establecer vinculaciones con España. Pero en cualquier caso es un excelente plan B ante las incertidumbres que efectivamente nos estamos enfrentando en muchos Claro. países. Freddy, muchísimas gracias. Muy amplia la información, muy interesantes las opciones que tenemos. Como pueden ver, tenemos una gran oportunidad de tener como opción para vivir, sea permanente o temporalmente en España, a través de una inversión inmobiliaria, ¿no? Obviamente a través de la Golden Visa y también la memoria democrática, ¿no?
Jordi, tenemos muchas preguntas que posteriormente las atenderemos, ¿no? Pero bueno, si quieren profundizar en el tema de la Golden Visa o la memoria democrática, por favor, comuníquese con nosotros para poderlos en contacto con Jordi y todo su equipo y poder avanzar con estos temas. Vamos a continuar con la Expo de España, entonces nos vemos más tarde con el tema de Madrid. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestro blog en destiny.mx, también nuestros webinars, donde encontrarán contenido de gran valor para su próxima inversión inmobiliaria. Pues muy buenas tardes, muchas gracias Jordi, te agradezco muchísimo. Un placer. Muy buenas tardes. Gracias.